Enchanted. Detesto estas malditas fiestas, odio a las personas estiradas y elitistas, y tengo la desgracia de que mi esposo esté rodeado de ellas. Intenté zafarme de esta invitación, como había hecho con las 2 fiestas anteriores, pero no tuve ninguna buena excusa para hoy. Non se había puesto demasiado insistente y ya me había dado un ultimátum, así que no pude rehusarme. Me acerco a la charola de uno de los meseros para tomar un vaso de whisky. Si iba a tener que soportar a los presuntuosos compañeros de trabajo de Non, al menos iba a emborracharme para no sufrirlo tanto. Después de solo media hora allí, yo ya sentía que habían pasado horas. Ya iba por mi 3er vaso y me sentía algo mareada, así que empecé a mirar el reloj con la esperanza de que ya fuera hora de irnos, aunque, para mi desdicha, esto parecía recién empezar. Cariño, ven aquí, por favor, quiero presentarte a algunas personas. Me llama mi esposo implorante, poniendo esa cara de fastidio ante mi semblante esquivo. Antes de ir, tomo un vaso de agua para disimular un poco mi estado, aliso la falda de mi vestido, deseando que la tierra se abra y me trague completa. Acercándome, veo a algunos compañeros ya conocidos. Chin, el que siempre dirige miradas incómodas antes de saludarme. Du, que parece vivir distraído y suele olvidar mi nombre. Heidi, una de las pocas mujeres abogadas de la firma, con una sonrisa siempre segura, y una mujer a la que no conozco, de mirada baja, como si cargara cierta melancolía. Amor, ya recuerdas a Chin, Du y Heidi, ¿verdad? Me indica Non con excesiva amabilidad, mientras saludo a todos con una ligera inclinación de cabeza. Ella es Frin, una nueva compañera. Continúa presentando a la mujer desconocida. Frin inclina su cabeza también, en forma de saludo, sin agregar más a la presentación. Yo me quedo observando su rostro. Definitivamente podría ser modelo. Sus ojos grandes y brillantes color chocolate. Su piel se ve tersa y suave, con la nariz recta y pequeña, y los labios en forma de pétalos de rosa. Pero todo queda ligeramente opacado por su mirada lánguida, como si tuviera una especie de tristeza o melancolía. Encantada, Frin, soy Rebeca. Saludo, extendiendo mi mano, aunque no sé muy bien por qué lo hago. Generalmente me limito a saludar desde lejos. Ella parece incómoda con mi gesto, pero igualmente la estrecha brevemente. Igualmente, Rebeca, responde escueta. Enseguida, todos empiezan a hablar de trabajo y los clientes que tienen, compartiendo opiniones y críticas hacia ellos. Yo no puedo estar más aburrida, y noto que Frin se mantiene un poco aparte de la charla, como si no estuviera cómoda, o quizás hace tan poco que trabaja con ellos que simplemente no tiene nada que acotar, pero tampoco se ríe cuando todos lo hacen. Debo admitir que me intriga un poco. No parece tan altanera o presuntuosa como los compañeros pomposos de Non. Es definitivamente elegante, tiene un porte digno de la realeza. Es difícil de describir porque, como dije, no es presuntuosa ni altanera, pero hay un aire de dignidad, como una solemnidad en su aura que resulta muy atrayente. No recuerdo haber visto a alguien así antes, aunque, para mi mala suerte, me he tenido que codear con ricos y adinerados los últimos 5 años. Todo en ella denota clase, su peinado en una coleta alta, con 2 mechones enmarcando perfectamente su rostro, y la caída de su brillante cabello con gracia, pero sin parecer desordenado. Lleva un vestido negro, sin hombros, que se ciñe muy bien a su figura, pero sin ser vulgar, terminando en una falda tubo, dejando ver unas hermosas pantorrillas estilizadas por unos estiletos negros. Non envuelve mi cintura con su brazo derecho mientras continúa su charla de golf con sus compañeros. Odio cuando me toma como exhibiendo un trofeo. Me siento un poco incómoda. Francamente, me gustaría poder irme de una vez, pero sé que, si lo hago, tendré que enfrentar otra discusión sin sentido. Últimamente, todas las semanas discutimos. Me disculpo con todos para poder ir al baño, pero me dirijo al balcón para poder tomar un poco de aire fresco, con la esperanza de que mi ligero mareo se disipe un poco. El viento nocturno golpea la piel de mis brazos, mis clavículas y mi rostro como pequeños carámbanos de hielo. Tomo una profunda inspiración con los ojos cerrados, llenándome de ese frío, sintiendo mis sentidos despabilarse. La noche está despejada, pudiendo apreciarse algunas estrellas y las luces de la ciudad más allá. Me permito encender un cigarrillo ahora que el balcón está vacío, inundando mis pulmones con el humo y exhalando con fuerza.
¿Podría pedirte uno? Escucho que alguien dice a mis espaldas. Me giro y veo a Frin mirándome, tomando sus manos por el frente. Claro, son mentolados, ¿no te importa? Consulto. Mejor aún, responde con una leve sonrisa, casi pareciendo una mueca. Le entrego un cigarrillo de la caja y se acerca a mí pidiendo fuego. Acciono el encendedor y se inclina hacia mí con el pitillo en la boca, mirándome a los ojos por unos instantes, mientras aspira la primera pitada con fuerza, dejando salir el humo con un gemido de alivio. ¿Día difícil?, pregunto, en un intento de generar conversación. Más bien, año difícil, responde con una pequeña risa sin gracia. Ni siquiera debería estar fumando, hace un mes que lo dejé, agregó, pero más para sí misma que para mí. Oh, disculpa, no lo sabía, dije sin saber bien por qué me disculpaba. Está bien, solo fuiste amable, respondió sencilla. Un silencio algo incómodo se instaló mientras yo pensaba que esta mujer parecía ser mucho más sombría de lo que imaginaba. Comenzaste a trabajar hace poco en el estudio, ¿verdad?, preguntó. Sí, el mes pasado, indicó, mirando hacia abajo e inclinándose levemente sobre la baranda del balcón, mientras sostenía el cigarrillo elegantemente entre sus dedos, sosteniendo su codo con su otra mano. ¿Eres de aquí o te mudaste?, pregunté, intentando llenar el vacío. Ambas, respondió con un suspiro, mientras seguía mirando a la lejanía, como si no quisiera continuar mucho con la conversación, pero de todos modos aclaró. Crecí aquí y me fui un tiempo. Volví hace un mes, concluyó, apagando el cigarrillo y arrojándolo al cesto de basura. Gracias por el cigarrillo. ¿Rebeca? Sí, Rebeca. De nada, respondí, lamentando que haya terminado la conversación. La vi dirigirse al salón nuevamente, preguntándome por qué una persona que de lejos se notaba que tenía problemas me resultaba tan cautivante. Champagne Problems. Rebeca, ¿cómo se supone que vamos a formar una familia si sigues rechazándome? Me grita Non, frustrado otra vez, solo porque no quise ceder a lo que él esperaba esa mañana. A decir verdad, lo intentó anoche también, después de la fiesta, pero estaba demasiado tomada como para aceptar, así que lo dejó pasar, con la esperanza de que hoy estuviera más dispuesta. Lo cierto es que cada vez me siento menos abierta a la idea de tener hijos, y tampoco estoy segura de que sea lo que él realmente quiere. Sé muy bien que un gran factor para su ansiedad de ser padre es por la familia, que viene presionando hace años para que formemos una familia. Los Campion son una familia de buena posición aquí en Ayutthaya. Todos son abogados y de hecho son dueños de un buffet bastante reconocido, pero Non no trabaja con ellos. De hecho, eso es una especie de castigo impuesto por su familia por casarse conmigo. Nos conocimos en la universidad, él estudiando abogacía y yo fotografía. Por ende, la única clase en común que tuvimos era fotografía forense. No fue amor a primera vista ni nada por el estilo. Al principio me pareció un chiquillo arrogante, pero con el correr del año, bromas aquí, cafés por allá y algunos encuentros fogosos en rincones de la facultad, empezamos a salir. Se sentía cómodo, todo era relativamente fácil entre nosotros, pese a tener aspiraciones laborales diferentes. Él quería ser abogado, contentar a su familia y quizás abrir su propio estudio, y yo soñaba con poder tomar fotografías artísticas, poder plasmar infinidad de cosas en mis fotos. Nunca le agradé demasiado a su familia, no solo por no ser de su raza de abogados, tampoco ayudaba a ser mitad tailandesa, mitad británica. Pero Non siempre me aseguraba que no le importaba lo que pensara la familia, que él simplemente quería estar conmigo y para mí, que ya venía trayendo traumas de abandono. Que me dijera eso fue todo lo que necesité para dar el sí cuando me propuso matrimonio. No lo pensé demasiado. En días como hoy, me pregunto si no hubiera sido mejor pensarlo bien. Discúlpame por pretender un poco más de romanticismo para concebir a un hipotético hijo, le reclamé amargada. No me vengas con eso, te lo propongo todos los días y siempre tienes algún problema. Si no es el dolor de cabeza, es el estómago, o el trabajo, o tus días, o estás ebria, replica con un tono entre enojado y resignado. ¿No te has puesto a pensar que el hecho de insistir tanto es lo que me predispone mal? No es tu cuerpo el que va a cambiar, no serás tú el que cargue con el peso extra.
Me presionas a pasar meses de incomodidad y dolores. Le recrimino, intentando que se rinda con el tema. A ambos se nos está haciendo tarde para ir al trabajo. Hubieras pensado eso antes de casarte. ¿Qué clase de mujer tiene tanto miedo a ser madre? Me grita, saliendo de la casa y dando un portazo. Maldito imbécil, murmuro para mí, ya que otra vez me ha dejado sola con la palabra en la boca. Siento cómo una lágrima corre por mi mejilla y me consuelo pensando que, al menos, ahora solo es una lágrima. Cuando empezamos a tener este tipo de discusiones, quedaba hecha un mar de llanto. Terminaba llegando tarde al trabajo porque necesitaba más tiempo para retocar mi rostro y ponerlo en condiciones. Ahora ya solo se sentía como un golpe en el dedo pequeño del pie. Inevitable, doloroso, pero breve. Tomo mis cosas para enfrentar otro día laboral, haciendo lo que nunca creí que haría: tomar fotografías para revistas de decoración. Definitivamente no era lo que tenía en mente cuando me compré mi primera cámara. Soñaba con viajar, con retratar diferentes personas, paisajes, eventos, quizás poder hacer un proyecto fotográfico colaborativo con colegas de todo el mundo, eternizar sonrisas, miradas, gestos en entornos diferentes, encontrar maravillas en lugares imposibles, pero esa vida no era muy compatible con la de ser esposa de un campeán. Llego al trabajo y veo las sesiones programadas para el día. Por hoy, parece que es todo trabajo en estudios. Genial, más encierro aún. Recojo mi cabello en un moño desordenado, arremango las mangas de mi camisa y me dispongo a realizar todas las tomas a esos modelos y los productos que exhiben, tan carentes de vida, tan aburrido y monótono. Bien, ya estaríamos por hoy, ¿verdad? Le pregunto a Nam, mi asistente y amiga más cercana. Lo único positivo que he podido sacar de este trabajo es mi amistad con ella. No. Faltan las fotos de VIH. La modelo aún no llegó, pero me dijo ya que la esperemos porque tenemos que entregar esas tomas mañana. Supuestamente llega en 30 minutos. Me responde, con una mueca que expresa lo mismo que yo pienso. ¿Qué diablos? En eso, recibo una llamada de Non. ¿Non? Respondo antipática. Rebeca, me olvidé las llaves hoy temprano. ¿Estarás en casa para las 6? Me pregunta en el mismo tono sin emoción. No, tengo que quedarme a esperar a una modelo. Pero puedo darte las mías, paso en 10 minutos. De acuerdo. Y escucho cómo corta la llamada. Gracias, un placer hablar contigo también, digo con sarcasmo en voz alta. ¿Aún siguen discutiendo?, me pregunta Nam con una mirada comprensiva, dándome un suave apretón en el hombro intentando consolarme. Sí, sospecho que hasta que no esté embarazada no dejaremos de pelear. Me iré a llevarle las llaves, respondí con un resoplido. ¿Quieres que se las lleve yo?, ofreció. No, prefiero ir. Así tomo algo de aire. No tardo, le aseguré con una media sonrisa, recibiendo una sonrisa tranquilizadora de su parte. Busco las llaves en mi bolso y salgo del estudio. El trabajo de Non queda a unas pocas calles de aquí, así que camino hasta allí, disfrutando el aire fresco, sacudiendo un poco la sensación de encierro que llevo conmigo. Entro al edificio y me dirijo al 5º piso. Una vez allí, me anuncio con la recepcionista, aunque como ya nos conocemos hace años, simplemente la saludo y le aviso que iré a dejarle las llaves en la oficina. Atravieso el pasillo con las diferentes puertas con los nombres de sus respectivos ocupantes y veo una puerta que antes no tenía ningún nombre y que ahora reza Sarocha Chankimha A, justo al lado de la de Heidi Jensen. Un par de puertas más adelante golpeo para ingresar a la oficina de Non. Lo encuentro sentado en el escritorio, con sus manos sujetando su cabeza mientras lee papeles desparramados por la superficie. Hola, atino a pronunciar, sin saber bien qué decir. Es bastante extraño sentirse tan incómoda con tu esposo, la persona con la que, en teoría, pasarás el resto de tu vida. Non levanta su cabeza rápidamente, escuchando un crack de su cuello. ¡Auch!, exclama con una mueca de dolor, llevando una de sus manos a su nuca. «Oh, Non, ¿qué haces? ¿Por qué moviste tan rápido el cuello? Sabes que tienes que ir a revisarlo». Lo regaño como si fuera un niño pequeño, acercándome a masajear su cuello. «Sí, lo sé. Lo siento», responde mientras afloja un poco sus hombros y encuentra alivio en la presión que ejerzo con mis manos. «Eso se siente bien», indica con algo de timidez.
Por un momento, puedo sentir aunque sea un atisbo de ese cariño que teníamos, o quizás tenemos, y el enojo de hoy en la mañana se afloja un poco. Me alegro, pero debes ir a ver al quiropráctico. Un día de estos vas a quedar agarrotado sin poder moverte. Le respondo con un tono un poco más relajado mientras sigo masajeando la zona. Sí, tienes razón, pero no lo haces nada mal. Quizás podamos seguir con esto en la noche. Aventuró con una pequeña sonrisa que, si no fuera por las intenciones que sé que tiene detrás, me hubiera enternecido. Licenciado, estoy buscando la declaración del caso Ponchanok. Se escucha que alguien dice ingresando a la oficina. Frin se encuentra con una mano en el picaporte, una carpeta en la otra, y mirándonos con una expresión de incomodidad. Oh, disculpa, no sabía que estabas con visitas. Se disculpó amagando a retirarse. Espera, no te preocupes, pasa, yo ya me iba. Me apresuro a decirle. Así tenía el escape perfecto para la propuesta de Non. Me detengo un momento a mirarla y reconfirmo mi primera impresión. Definitivamente podría ser modelo. Ahora llevaba una falda tubo gris y una camisa blanca ligeramente translúcida, bajo la que apenas se distinguía el contorno de su sostén. La tela, ajustada con elegancia, marcaba suavemente la línea firme de su abdomen. Se veía tan impecable, como si cada detalle, cada pliegue de la ropa, cada mechón de cabello, hubiera sido acomodado con precisión deliberada para proyectar esa imagen perfecta e inalcanzable. Me acerco a la puerta para salir y saludarla, extendiendo mi mano, otra vez sin saber por qué busco ese contacto. «Hola, Frin, ¿cómo estás?», pregunto, y ella me queda mirando, estrechando mi mano. Sus ojos se ven aún más bellos de día. Se puede apreciar que el color chocolate es un poco más claro. «Bien, Rebeca, gracias por preguntar», responde con algo de tensión. No sé por qué parece tensa con nuestra interacción, pero de todas formas no es una situación donde podamos dialogar demasiado, así que lo dejo así, y tan solo me giro para despedirme de Non y salir por la puerta. Mientras camino de nuevo al estudio fotográfico, me pregunto por qué parece que a Frin no le caigo del todo bien. Lamentablemente, no pude imponer más excusas para las actividades maritales. «Amor, volveré más tarde hoy. Iré con los chicos al campo de golf», me anuncia Non mientras toma las llaves, me da un beso en la frente y sale corriendo por la puerta. Es tan obvio que estuvimos juntos anoche. Siempre me trata especialmente bien después de esos momentos. Supongo que es porque logra liberar tensión. Recuerdo que antes la pasábamos muy bien en nuestra intimidad, pero al menos en el último año ya no se siente igual. Él parece más enfocado en satisfacerse a sí mismo. Y realmente no toma muy en cuenta que yo necesito más tiempo para sentirme plena. Solo una vez lo mencioné, y su ego se sintió tan herido que terminó saliendo con el argumento religioso. Al fin y al cabo, la intimidad es para formar una familia. ¡Ah! ¿Desde cuándo era tan religioso? Jamás lo vi entrar a una iglesia. Después de ello, tuve que soportar su fragilidad durante un mes. Lección aprendida: nunca más mencionar su velocidad. Lo peor de todo es que después de tener relaciones, se mantiene atento a si hay algún cambio en mí, como náuseas o mareos, claramente esperando que me haya embarazado. Lo que no sabe es que yo no he dejado de tomar las pastillas anticonceptivas, así que es un escenario poco probable. A veces me siento mal de no ser sincera con eso, pero la verdad es que, viendo nuestra relación, cada vez estoy menos abierta a la posibilidad de tener hijos, y ya hemos tenido tantas discusiones al respecto que no creo soportar más, así que simplemente esa es la situación. Ya que sé de antemano que Non no vendrá a cenar, porque cada vez que se va al campo de golf, eso significa que volverá a la madrugada. En vez de esperarlo en casa, iré a nadar para relajarme un poco. Nadar siempre aclara las ideas.